Buenas tardes, chicos de tercera secundaria. Nuevamente nos reunimos para hacer un tema más de ciencias sociales. Pero antes de comenzar todo, vamos a invocar la presencia del Señor con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Empezamos. La Ilustración nace en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque hasta antes de este siglo, quien dominaba todo el campo político, social, era la fe. Entonces, ante una idea que durante siglos prevaleció que el ser humano solamente tenía que cultivar la fe, comienza a haber un cambio de investigación, un cambio de uso de la razón, un cambio de desarrollo de la ciencia, al punto de que la razón se está viendo como principal luz del conocimiento, para poner en duda todo lo que hasta entonces podían haber creído, cómo vivía la gente y cuál era su objetivo de su vida. Antes era la cercanía con Dios, pero después era la ciencia. En el siglo XVII es cuando comienza esta idea, la idea de la ciencia. En el siglo XVII muchos estados comenzaron a implementar políticas para el desarrollo del conocimiento, estimulando nuevos progresos en la ciencia. Hay tres principales exponentes de esta nueva corriente científica en el siglo XVII. Uno de los más grandes científicos del siglo XVII fue el italiano Galileo Galilei. Él propuso la teoría heliocéntrica, que es una teoría que hasta ahorita nosotros la estudiamos en geografía. ¿En qué consiste? En que el Sol es el centro del universo, o de la Vía Láctea, ¿no? El Sol es el centro del universo. Esa es la teoría heliocéntrica. Pero ¿por qué es importante esto? Porque antes de Galileo Galilei había una teoría apoyada por la Iglesia que decía que la Tierra era el centro del universo, ¿sí? Esta teoría se llamaba teoría geocéntrica. Esta teoría era apoyada por la Iglesia porque se decía que como somos la creación perfecta de Dios, nosotros somos el centro del universo. Vamos con el siguiente. Otro científico de este siglo es el alemán Johannes Kepler. Este científico propuso la ley de las órbitas planetarias. Esta ley seguro la conocen, ¿sí? El Sol en el centro y todos los planetas orbitan la Tierra. Otro científico de este siglo es el investigador inglés Isaac Newton. Seguro han escuchado su historia. Él estaba sentado en un árbol de manzano y le cae una manzana en la cabeza y propone la ley de la gravitación universal o la ley de la gravedad que conocemos. Vamos a continuar. La filosofía también se puso al servicio de la ciencia. El inglés Francis Bacon formuló el método experimental. El método experimental sirve para la comprobación de un hecho. ¿Cómo es? Ante un hecho se observa, se formula hipótesis, se experimenta y se concluye. Este método es muy importante porque si nosotros queremos basar todo en el método experimental, debemos formular un proceso racional para llegar a conclusiones. También tenemos a René Descartes. Este francés propuso lo que se llama la duda metódica. ¿Qué significa la duda metódica? La duda metódica propone que solamente aquel hecho que no formula ninguna pregunta es verdad. Si un hecho formula alguna pregunta, es mentira. No es válido. No existe. Estos dos filósofos, sus ideas van directamente contra el concepto de Dios, contra el concepto de religión, contra el concepto de fe. Porque si decimos que queremos en Dios, a Dios no podemos aplicarle el método experimental. Si decimos que creemos en Dios, bastaba una pregunta como ¿de dónde viene Dios? Para descartar la existencia de Dios. Sigamos aquí.
sobre la base del racionalismo del siglo XVII, surgió una nueva corriente de ideas en el siglo XVIII, una que pretendía iluminar con la luz de la razón todos los misterios del mundo. Por ese motivo, recibió el nombre de Ilustración. Sus principios básicos fueron los siguientes. La razón es la base principal del conocimiento. Todo lo que queremos conocer tendría que tener como base a la razón. El interés por el mundo natural, por la naturaleza, cuyas leyes se interpretan solamente a través de la razón. Aquí quiero poner algo muy importante, ¿no? Aquí tenemos el proceso de evolución, ¿sí? Una evolución basada en la razón, dejando de lado el creacionismo. No sé si han visto este cuadro. Se supone que es la mano de Dios y la mano del hombre. Entonces, estos dos conceptos de preservar la razón en el ser humano dejan de lado totalmente lo que es la fe. También plantea un espíritu crítico que cuestionaba todas las instituciones que limitaban el progreso, como la Iglesia y los estados absolutistas. La fe en el progreso intelectual y científico, priorizando la educación. Ojo, priorizando la educación en la ciencia. Y el afán de aplicar los descubrimientos y aportes a todas las realidades humanas. Esto es muy importante porque si ponemos ahorita el concepto de razón, solamente la idea, por ejemplo, del absolutismo, que se sustentaba en que Dios había elegido al rey, pues ya no es válido. Si ponemos a la iglesia como intercesora del hombre ante Dios, tampoco es válido, ¿sí? Sigamos avanzando. La Ilustración chocó con dos poderosas instituciones, la Iglesia y los estados absolutistas. Frente a la Iglesia, la Ilustración calificó de irracionales muchas de las doctrinas cristianas, como la resurrección y la Eucaristía. Y frente a los estados absolutistas, quisieron aplicar principios como la igualdad entre los hombres y la libertad del ser humano. El pensamiento ilustrado se aplicó en el campo de la política, tomando como base el racionalismo, y planteó teorías que quisieron llevar a cabo en Europa. Hay tres importantes representantes de las teorías políticas. Uno de los más grandes pensadores de la Ilustración es Montesquieu. Montesquieu escribió el libro El espíritu de las leyes, donde por primera vez en la historia se propone la separación de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Muy diferente a lo que conocemos en la actualidad, porque el poder legislativo era para hacer leyes, el poder ejecutivo para aplicarlas y el poder judicial que se encargaba de su cumplimiento. Continuemos. Otro representante de la Ilustración aplicada a la política es Voltaire. Voltaire era un activo promotor de la libertad religiosa. Acuérdense que la Iglesia Católica tenía influencias en gran parte de Europa. También en sus cartas filosóficas propuso un régimen parlamentario que limitaba el poder del rey. En la actualidad, este concepto de un rey con un parlamento se aplica en muchos países. Otro representante de la Ilustración es Rousseau. Rousseau, en su libro El contrato social, sostiene que en una sociedad debe haber un contrato entre hombres, y así formula la teoría de la democracia, según la cual la soberanía y el poder residen en el pueblo. Nosotros somos una democracia, y el poder de elección de quien nos gobierna depende de nosotros. Bueno, chicos, muchas gracias por haberme visto y escuchado. Espero que esto les ayude a comprender la ficha que les he entregado para que trabajen en casa. Chao, nos vemos.